político. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, muchas gracias. Un gusto que puedas conversar con nosotros. Bueno, para iniciar esta conversación, teniendo tu análisis, tu opinión respecto pues, a esta carta de renuncia que ha presentado el todavía presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ¿no? Ha puesto su cargo a disposición ante el presidente de la República. ¿Qué crees que podría traer como consecuencia esta decisión del señor Aníbal Torres? Bueno, primero creo que ha sido una carta de una suerte de sorpresa mentirosa, ¿no? Si se quiere, porque ya desde hace varias semanas se rumoreaba su salida. Sin embargo, esta no se dio en la coyuntura del 28 de julio, que era el momento que muchos esperaban. Y amanecemos hoy, esta carta fue difundida en las primeras horas de la mañana, digamos moviendo, porque ya a estas alturas, como bien lo mencionaba Mirko Lauer en una columna de hace algunos días, ya parecía que el rumor de su salida había perdido fuerza. Y una de las razones, de hecho, que la menciona Lauer, tiene que ver con lo que implica el nombramiento de un nuevo premier, que lo primero que debe hacer es acudir al Congreso para pedir el voto de confianza. Eso habrá que ver si se tienen los votos. Yo me inclinaría a pensar que entre los votos que obtuvo la lista no opositora, no sé si es oficialista a estas alturas, pero en cualquier caso, la lista que encabezó el señor Medina en la segunda vuelta de la elección de la mesa directiva, pues solo hay que sumarle algunos votos adicionales o incluso manteniendo esa votación, fácilmente se podrá obtener la investidura. Entonces, lo que implica ahora es que el presidente Castillo tendrá que rápidamente nombrar su reemplazo porque tiene encima un viaje, entiendo, a Colombia para la juramentación del presidente Petro, pero tampoco descartemos que estemos en este limbo por varios días, ¿no? Claro, bueno, en realidad los antecedentes respecto a recambios de ministros nos podría dar algunas señales de cómo podría ser este proceso, digámoslo en el tiempo, ¿no? Han habido demoras cuando se han producido salidas de algunos ministros y qué tan perjudicial podría ser esto, ¿no? El que el tiempo pase y que no haya claridad respecto a quién podría asumir el titularato de la presidencia del Consejo de Ministros y eventualmente también el cambio de algunos integrantes del propio gabinete, ¿no? Sí, sí, ciertamente hay esa expectativa. Sin embargo, con el gobierno enfrentando las presiones judiciales o las investigaciones fiscales, para ser más preciso, la verdad, todo cambio termina siendo un poco secundario, porque creo que este va a seguir siendo el principal tema de las próximas semanas y, de hecho, el nombramiento de quien reemplace al señor Torres seguramente corresponderá a alguien que ya está en el entorno presidencial, alguien que haya colaborado recientemente. De hecho, los nombres que circulan tienen ese perfil. En consecuencia, el recambio será un cambio para que nada cambie. Uh-huh. Ahora, sí, hemos hablado de perfiles. ¿Qué características, condiciones debería tener el próximo jefe del gabinete en una situación, digamos, así de tensiones que se dan desde el Congreso, desde el Ejecutivo, con lo que usted señala respecto a la situación del presidente Pedro Castillo en torno a las investigaciones que lo involucran actualmente en el Ministerio Público? Mira, en el mundo ideal el perfil del nuevo premier tendría que ser de alguien convocante, dialogante y que refuerce lo que pueda hacer el presidente Castillo. El tema es que estando como está, con investigaciones encima, sin haber dado descargos absolutamente concluyentes. De hecho, en esta pretendida amenaza a la difusión de un reportaje de Panorama de hace algunos días, es curioso que en vez de ir contra Bruno Pacheco, que sería quien ha dado estas declaraciones, se vaya contra los periodistas, ¿no? Entonces, no hay una descarga concluyente. En consecuencia, todo lo que hagan las autoridades entrantes va a ser un punto secundario, ¿no? Mientras no se despeje lo que el presidente verbalmente dice con tanta vehemencia, clamando por su inocencia, mientras no haya signos o sustento suficiente para eso, pues todo lo que pase será secundario. Uh-huh. Ahora, respecto al Congreso de la República, se había cursado una invitación a la ahora presidenta de la mesa directiva, la señora Lady Camones. Sin embargo, se ha excusado de poder asistir a una reunión que había sido planteada precisamente por
por Aníbal Torres. ¿Esto es señal, considera usted, de algo? ¿Muestra algún tipo de gesto frente a la situación que se vive? Probablemente también en la situación que involucra al propio Aníbal Torres, ya prácticamente de salida del gabinete. Bueno, habrá que ver, efectivamente ha habido esta comunicación que se cursó. Llama la atención que se haya cursado casi paralelamente o que se haya conocido casi paralelamente con su renuncia. Se entiende que el Congreso está en una transición y según la información que ha circulado, también hay una moción de vacancia que estaría preparándose, pero mientras no hayan votos en ese sentido, pues yo creo que vamos a continuar en este entrampamiento. Ujú. ¿Y usted considera que puede cambiar alguna situación, hablando del Congreso propiamente, sobre una eventual moción de vacancia? Sería la tercera, si no me equivoco, el pedido de esta naturaleza desde el año pasado en que se inició esta gestión junto con la del Congreso propiamente. Eh, Debido a la nueva configuración del propio Parlamento, ahora existen 13 bancadas, ¿no? Es un poco más difícil de repente concertar para juntar los votos que se necesitan para una decisión como la que podría significar una vacancia o para cualquier tipo de decisión que se tome desde el Parlamento. Sí, mira, para una votación calificada, sin duda la oposición está todavía entre 14 o 15 votos de distancia y creo que esta fragmentación que mencionas hace efectivamente cualquier gestión mucho más complicada. Eso y el hecho de que no hay una voluntad mayoritaria en ese sentido, ¿no? La información que circuló el semanario Hildebrand en sus 13 hace algunos días hablaba de un documento que pretendía tener mayor sustento que las dos primeras mociones que, recordemos, terminaron muy lejos de su objetivo. Una ni siquiera fue admitida y la otra ganó 55 a 54, una cosa absolutamente lejana de la votación calificada que se requiere. Eso yo dudo que haya cambiado y algún indicador de eso creo que son los resultados de la elección de la mesa directiva, que en su segunda vuelta le dieron 73 votos, 14 votos lejos de lo que podría representar una oposición unificada. Uh -huh. Y de hecho también golpea de alguna manera la imagen de este, por decirlo así, nueva gestión en lo que se refiere a la mesa directiva, teniendo en cuenta la situación que involucra al señor Wilmar Helera, ¿no? Respecto Bueno, a esta, por ejemplo, sentencia de 6 años por colusión agravada, que se dio a conocer ayer por parte del Poder Judicial, y esto sumado a las declaraciones tratando un poco de justificar la situación o esta denuncia por presunta violación sexual que involucra también a un congresista, ¿no? A Freddy Díaz. Sí, eso sin duda. Yo iba justo a referirme al caso del congresista Díaz, que es algo absolutamente censurable. Tendrá que ser materia de investigación, pero el que solo haya una denuncia de esa naturaleza y que involucre a quien además presidía la comisión que elegiría al defensor del pueblo, pues es absolutamente escandalosa y debilita sin duda la posición del Parlamento, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo considera usted que se debería desarrollar la nueva distribución de las comisiones del Congreso de la República? Porque esa ha sido una de las excusas que ha planteado la señora Lady Camones para finalmente no asistir a esta invitación que formuló el señor Aníbal Torres. Mira, en esta época, en general, las 2 primeras semanas de agosto suelen ser muy movidas en el Parlamento y todo está determinado por el peso que tenga cada agrupación, cada bancada. Ayer el congresista Paredes se quejaba, por ejemplo, de que no había sido consultado su bancada, el bloque magisterial, para ver si se le daba o no la Comisión de Educación. Uh-huh. Y esas son materia de las negociaciones. No creo que entre las prioridades de la señora Camones haya tenido que estar necesariamente el coordinar una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Y lo digo porque no es que haya alguna legislación en particular que esté atrapada o atracada en el Congreso. El presidente Pedro Castillo se refirió a 45 proyectos de ley, pues habrá que ver cuáles son esos, pero yo no recuerdo que hubiera alguno que tuviera alguna urgencia particular. De hecho, alguno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con limitar la libertad de expresión en cuestión a la difusión de información que la Fiscalía podría tener. Y entonces no es que yo no veo una prioridad, no creo que eso haya sido prioritario y no veo algún gesto, creo que corresponde más al
a la dinámica parlamentaria de estos momentos. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias. Juan Carlos Requena, analista político, ha estado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 27 minutos, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más.